Hola, ¿cómo estás? Nos encontramos nuevamente en esta experiencia de aprendizaje donde vamos a hablar acerca de los procesos de unificación nacional europeos, especialmente de la unificación de Alemania e Italia. Recuerda, soy el profesor Marco Antonio Santa Cruz Tapia y pues una vez más te invito a suscribirte a mi canal. Muy bien, entonces empecemos. Antecedentes. Como consecuencia de la Revolución Burguesa de Francia, que ya lo venimos estudiando desde 1789, la de 1830 y 1848, se produjo en Europa una extraordinaria difusión de sentimientos nacionalistas opuestos al principio del legitimismo dinástico, según el cual los países no eran sino propiedades patrimoniales de los reyes. En muchas zonas de Europa, el nacionalismo surgió en parte debido a los mismos ideales liberales que transmitió la Revolución Francesa. Las revoluciones de 1830 y 1848 conjugaron las aspiraciones liberales con los sentimientos nacionalistas de distintos pueblos que deseaban construir un Estado propio. La raza, la lengua y la historia constituían los elementos conformadores del espíritu individual y colectivo, y por lo tanto, cada pueblo debía luchar para conseguir su identificación plena. En algunos casos, el nacionalismo intentaba unificar pueblos divididos políticamente en distintos estados, como en Alemania e Italia. Otros países, en cambio, luchaban por liberarse del dominio de un estado, cuyo poder se implantaba sobre varias naciones. Tal era el caso de los húngaros, los polacos, los griegos, los belgas. Desde principios del siglo XIX, el ideal nacionalista se basaba en el principio de que cada nación tiene derecho a formar su propio Estado. Este principio se extendió por todo el mundo, pasando a constituir uno de los elementos ideológicos fundamentales de las sociedades humanas. La unificación alemana, que va de 1864 a 1871. Entre 1864 y 1871 se desarrollaron luchas entre los pueblos germanos, culminando con la formación de un solo y vigoroso Estado, el Gran Estado alemán. En Alemania, la unificación se produjo por los sentimientos nacionalistas, la combinación de necesidades económicas y el sentido militarista prusiano. Buscaban la unificación de los estados de la cuenca del Rin que en una u otra forma habían participado de una misma historia y de una misma tradición desde la antigüedad. En el Congreso de Viena, y acuérdense de este congreso porque es el que va a partir Europa, entonces en el Congreso de Viena el territorio alemán había quedado dividido en 39 estados, entre los que destacaban por su poder y extensión Prusia y Austria. Ahora, los personajes que van a dar origen a esta unificación van a ser Guillermo I de Prusia, sucesor de Federico Guillermo IV. Otto von Bismarck, primer ministro prusiano, a quien se conocía como el canciller de hierro por lo duro y enérgico de su carácter y la frialdad de sus decisiones. La política de Bismarck se fundamentó en la seguridad del imperio, que exigía una constante lucha defensiva contra los adversarios del régimen imperial alemán, tanto interiores como exteriores, por ejemplo, la lucha interna con los católicos o Kulturkampf. También es importante el general Carlos Bernardo Moltke, jefe del ejército prusiano y que era considerado uno de los más distinguidos militares de su tiempo. La unificación tiene su antecedente en 1805, cuando Napoleón impuso la firma del Tratado de Paz de Presburgo. Allí se formó la llamada Confederación del Rin, en la cual se agrupaban los diversos estados que habían constituido el Sacro Imperio Romano Germánico. Pero en 1815, la Confederación del Rin fue reemplazada por la Confederación Germánica, integrada por 40 estados y que estaba coordinada políticamente por una dieta federal, es decir, por una asamblea, y que se hallaba presidida por el emperador austriaco, pese a que Prusia y los estados del norte contaban con un potencial económico mucho más desarrollado. El primero en tomar la iniciativa de la unificación fue el Reino de Prusia, que en 1834 constituyó el Zollverein, también llamada Unión Aduanera, en el norte. Y durante los años siguientes se inició la construcción de una red ferroviaria en todos los estados controlados por Prusia.
Las ventajas de la unificación económica convencieron a la burguesía del norte de la necesidad de una similar unificación política, cuya justificación ideológica la dieron filósofos como los jóvenes hegelianos surgidos de la Revolución de 1848 y otros como Leipzig, Kant y Humboldt. Este Zollverein entró en vigor el 1 de enero de 1834 y suprimió las barreras aduaneras entre 25 estados poblados por 26 millones de personas. En 1848, los liberales alemanes se reunieron en el Parlamento de Frankfurt y aprobaron una constitución y otorgaron al rey de Prusia, Federico Guillermo IV, el título de emperador de Alemania, título que fue rechazado, pero continuó con su deseo de unificar a los germanos prescindiendo de Austria. Pero el emperador austriaco amenazó con declarar la guerra si persistía. Por esta razón, Federico IV tuvo que abandonar sus propósitos unitarios en 1850. A esta humillante decisión se le conoce como el retroceso de Olmütz. En 1866, el nuevo emperador prusiano, Guillermo I, y su canciller Bismarck deciden continuar con la unificación a cualquier precio. Surge entonces la guerra austriaco-prusiana, que duraría 7 semanas. Se dio como consecuencia de la falta de acuerdo en la administración de los ducados de Holstein, Schleswig y Lauenburgo, que estaba en poder de Dinamarca. En un inicio, Prusia se adueñó de Schleswig y Austria de Holstein, pero Bismarck reclamó el derecho de mandar fuerzas militares a Holstein, lo que fue rechazado por Austria, estallando de esa manera la guerra. En esta guerra, Bismarck había conseguido la neutralidad de Francia y Rusia, así que los prusianos, dirigidos por el general Helmut von Moltke, derrotaron a los austriacos en la batalla de Sadowa en 1866, gracias a la eficacia y rapidez de su ejército. Como consecuencia, Austria se retiró de la Confederación Germánica y formó una nación aparte, mientras que Prusia se convirtió en la cabeza de la Confederación Germánica del Norte, al tiempo que extendía su influencia a los estados del sur, que reconocían a Guillermo I como rey. Se formaba así un estado federal con Guillermo I y teniendo a Bismarck como canciller. Asimismo, se formaba un consejo federal llamado Bundesrat y un parlamento, el Reichstag, elegido por sufragio universal. Bismarck entonces puso sus ojos en las provincias de Alsacia y Lorena, que reclamaba como prusianas y que estaban dominadas por Francia. La guerra franco-prusiana. Esta guerra se veía como algo inevitable desde 1867. Napoleón III consideraba la unificación y el fortalecimiento de la nación alemana como una amenaza para la política de equilibrio continental. La guerra fue una sucesión de victorias para los prusianos, que contaron con el apoyo de los estados alemanes del sur. En cambio, Francia luchó sola. Austria no intervino por temor a provocar una respuesta agresiva rusa, ni tampoco Italia, porque los franceses ocupaban militarmente Roma. En 1870, la manipulación de un telegrama de Napoleón III por parte de Bismarck fue el pretexto. En dicho telegrama, Napoleón III exigía al soberano prusiano la renuncia de Leopoldo de Hohenzollern al trono español. La verdad es que dicho telegrama fue vilmente falsificado por Bismarck para sus propósitos. El imperio francés de Napoleón III, minado por una creciente oposición interna, cayó derrotado en las batallas de Sedan ante el ejército de Moltke el 1 de septiembre de 1870. La noticia supuso un golpe de estado en Francia y el fin del gobierno de Napoleón III y del Segundo Imperio francés. El nuevo gobierno francés hizo frente a los prusianos, pero fue sucesivamente derrotado en las batallas de Orleans, Le Mans, Amiens y Saint-Quentin, Belfort y Lisaine, hasta la capitulación de París en 1871. Los franceses entonces firmaron la paz en el Palacio de Versalles el 18 de enero de 1871. Luego se firmaría la paz de Frankfurt, mediante el cual Francia cedía a Prusia, Alsacia y Lorena y pagaría una indemnización de guerra.
Guillermo I fue reconocido por todos como emperador de Alemania, a excepción de Austria. Alemania unificada. Se organizó entonces el segundo Reichstag, es decir, el segundo imperio alemán, denominado así por Bismarck, tras la subida al trono de Guillermo II en 1888. Bismarck caería en 1890 debido a sus discrepancias con el emperador. El Reich inició un nuevo periodo de reforzamiento de su política expansionista en Europa y en el mundo. De esa manera empezaría su competencia con Francia y con Inglaterra, y que llevaría más adelante a la política de alianzas y pues que sería el germen de la Primera Guerra Mundial. La unificación italiana. Antecedentes. Tras el Congreso de Viena, como les mencioné siempre, el Congreso de Viena, Italia quedó dividida en 7 estados independientes, entre los cuales existía una gran diferenciación económica y política. En el norte, más rico e industrializado, los austriacos ejercían un claro predominio sobre el reino lombardo-veneto y en los ducados de Parma, Módena y Toscana. Por su parte, en el sur, la influencia francesa se hacía sentir en los estados pontificios y en el reino de las dos Sicilias. La excepción, modelo y punto de partida de los anhelos nacionalistas fue el reino de Piamonte-Cerdeña. Su constitución liberal y la dinastía de Saboya eran la única esperanza para expulsar a los príncipes extranjeros y construir una nación italiana unificada. Para ello, los escritos de Leopardi, Manzoni, Garibaldi, Gioberti y Pellico, junto a los intereses económicos de los comerciantes e industriales del norte, contribuyeron a extender la conciencia nacionalista. Nació así el Risorgimento, que era un movimiento cultural e ideológico de diversos grupos de élite, y las sociedades secretas que empezaron a surgir, llamados los Carbonarios, que buscaban establecer en la península una nación organizada bajo el sistema republicano. Las principales figuras políticas de la unificación fueron Víctor Manuel II, rey de Piamonte-Cerdeña, Giuseppe Mazzini, fundador de la Joven Italia, sociedad republicana que propugnaba la acción revolucionaria y que tenían como lema Dios y el pueblo, unidad e independencia. El otro artífice es el conde Cavour, su nombre Camilo Benso di Cavour, y que era ministro del rey Víctor Manuel II de Saboya y artífice también de la unión de los reinos del norte. Y por supuesto no podemos dejar de mencionar a Giuseppe Garibaldi, tremendo guerrero, guerrillero republicano que conquistó Nápoles y Sicilia en 1860 con sus camisas rojas. La unificación se inició en 1859 con la anexión de Lombardía, que estaba bajo el poder de Austria-Hungría. Entonces Lombardía es anexada al reino de Piamonte con la ayuda de Napoleón III de Francia. Juntos logran derrotarlos en las batallas de Magenta y Solferino el 14 y 24 de junio de 1859. Y luego vemos que Toscana, Parma y Módena, al ver estos triunfos, se unen voluntariamente a la naciente patria por medio de un plebiscito. Al mismo tiempo que Garibaldi y sus camisas rojas conseguían por las armas la anexión de las dos Sicilias y Nápoles. En 1861, el Parlamento de Turín proclama a Víctor Manuel II como rey de Italia el 13 de marzo de 1861. Durante la década siguiente, el Ejército Nacional consiguió conquistar Venecia en manos de Austria, que fue derrotada en 1866 por la unión del ejército prusiano e italiano. Y luego se invade Roma, que fue ocupada el 20 de septiembre de 1870. De esta forma, en 1780, la unificación había concluido. El establecimiento de un mercado nacional y de la legislación única para todo el territorio italiano ejerció un inmediato efecto positivo sobre la economía italiana. Pero quedaba todavía un problema: la cuestión romana. La cuestión romana significó un enfrentamiento con la autoridad pontífice de Roma. Se encontraba defendida por una guarnición francesa que ya había impedido la invasión de Garibaldi en 1868. Pero en 1870, habiendo estallado la guerra franco-prusiana, Víctor Manuel II actuó por su cuenta.
Conocidas las derrotas francesas y la rendición de Napoleón III, 5 divisiones italianas marcharon sobre Roma. El Papa solo pudo ponerles 8.000 hombres. El 20 de septiembre se invadió la capital y el Papa Pío IX se recluyó en el Palacio del Vaticano. Víctor Manuel trasladó la corte al Quirinal. Las sesiones del Concilio Ecuménico o Concilio Vaticano se interrumpieron y la Iglesia, dividida en un sector minoritario que no admitía la infalibilidad del Papa, formó en Europa la Iglesia veterocatólica. Humberto I sucede al rey Víctor Manuel II en 1878. Durante su reinado, el primer ministro Crispi intentó consolidar la unidad del nuevo Estado mediante una política autoritaria y expansionista que acabó en el fracaso, como consecuencia de la corrupción política y la derrota de la guerra de Abisinia. En 1900 es asesinado Humberto I y le sucede su hijo Víctor Manuel III, cuyo reinado estuvo marcado hasta 1914 por los intentos reformistas de Giolitti y por la recuperación general de la economía. Posteriormente, en 1929, por el Tratado de Letrán, se acuerda la independencia de la Ciudad del Vaticano, constituyéndose en una ciudad-estado. Este Tratado de Letrán sería firmado por el cardenal Pietro Gasparrini y por Benito Mussolini. De esta manera también Italia unificada empezaría su política de alianzas y que culminarían, como ya sabemos, con la Primera Guerra Mundial. Espero haya sido de su agrado, espero me hayan entendido. Nos vemos en una próxima experiencia de aprendizaje. Muchas gracias.